Como sabéis, la Champions League ya echa a andar en muy poquitos días y seguimos con el serial de análisis de grupos. Vamos allá con el grupo B. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir con ese serial hablando de todos los equipos, de todos los grupos, dando mi valoración de lo que puede ser cada grupo en esta Champions League 2023-2024. Va a echar a andar dentro de muy poquito tiempo, como ya sabéis, tenéis el vídeo del grupo A ya subido, por lo tanto podéis verlo y consultarlo cuando queráis. Y por supuesto vamos a seguir con el grupo B, no sin antes recomendaros, como siempre, que os suscribáis al canal, que comentéis, que lo compartáis y por supuesto, si os gusta, que deis like al vídeo. Esto se va a quedar aquí hasta que, bueno, pues a YouTube le dé por desaparecer. Esto va a estar perenne en mi canal, pero bueno, podéis consultarlo durante toda la fase de grupos para saber o conocer un poquito mejor los rivales que se enfrentan en cada uno de los grupos. De cara a octavos, como siempre, haré una valoración con porcentajes, etcétera. Pero el análisis del grupo ya se viene, ya va a estar aquí. También vamos a hacer alguna cosita de Europa League, ya lo iremos descubriendo, pero lo importante, lo relevante es ahora mismo el grupo B, que vamos a pasar a analizar ya mismo. Así que vamos a empezar ya con ese grupo B, un grupo compuesto, como veis, por Sevilla, Arsenal, PSV y Lens. Es un grupo bastante variopinto, es un grupo que tiene cierto aroma de rivalidad entre tres de los equipos. Es verdad que tradicionalmente el cabeza de grupo suele tener un poquito de favoritismo con respecto a los demás. En este sentido yo creo que el Sevilla despierta bastantes dudas. Creo que realmente es el Arsenal el que tiene un poquito las de ganar y mi sensación es que estando el Sevilla como está, si no mejora mucho a nivel físico, a nivel metodológico, a nivel de automatismos, de sensaciones e incluso a nivel de finalización, creo que es un equipo que se puede comparar un poquito más y que puede rivalizar precisamente con el PSV o con el Lens. Es verdad que el Lens no está en el estado en el que estaba la temporada pasada, que es lo que les ha permitido estar en Champions League, pero bueno, vamos a hablar sosegadamente sobre todo ello. Vamos allá ya con el primer equipo. Ya digo, no, a mí me parece que el Sevilla siembra bastantes dudas de inicio. Es un equipo con grandes jugadores, es un equipo con el subidón de haber ganado la Europa League, de ser un equipo muy fuerte en Europa y que ha sabido el año pasado sobreponerse a situaciones deportivas muy difíciles, pero no tengo la sensación de que este equipo a principio de temporada esté dando garantías de absolutamente nada. Sí que puede crecer con la llegada de Sergio Ramos, sí que me parece que puede darle un puntito de estabilidad, sobre todo a nivel ofensivo, de liderazgo, de tratar de ir un poco más con hambre, ¿no? De tener un tío en el campo que busque un poco que todos vayan a una, ¿no? Yo creo que al final Sergio Ramos, primero, es un líder nato, es un jugador con una experiencia brutal, como lo es Rakitic, como lo es Jesús Navas, pero sí que creo que da ese puntito competitivo o ese paso adelante que puede necesitar el Sevilla. Vamos a ver qué consigue. De momento sí me da la sensación de que José Luis Mendilibar no tiene la credibilidad que tenía a final del año pasado, por lo que consiguió ya no solo a nivel de salvación con el Sevilla, la mejora evidente del equipo para salvar la categoría, sino además consiguiendo la Europa League contra todo pronóstico. Todo el mundo ya daba por hecho que el Sevilla no le iba a dar futbolísticamente para conseguir el título. Él al final consiguió revertir toda esa situación. Creo que fue componiendo un Sevilla muy equilibrado, un Sevilla que confiaba en su defensa, que tenía cierta soltura en ataque, que encontró la mejor versión de Lucas Ocampos, de jugadores que estaban un poco desterrados como Suso. Sí que me da la sensación de que hay bastantes cosas que mejoró clarísimamente, ¿no? Y que eso hizo que el Sevilla tirara para adelante. Sí que me parece que dentro de ese 4-2-3-1 que conserva, ha perdido ciertas piezas, sobre todo a nivel de sensaciones, ¿no? Es verdad que la pareja Gudel-Badé
siembra ciertas dudas esta temporada. Creo que la llegada de Sergio Ramos puede potenciar un poquito esa pareja de centrales. Me parece que es Badé el que parte con un poco de ventaja sobre Gudelj para formar pareja con Sergio Ramos, que entiendo que se hará con el puesto a medida que vaya pasando un poco los partidos. Dimitrovic es el portero titular sin discusión. Creo que es un portero además con mucha seguridad, que suele hacer paradas importantes. Es verdad que la pérdida de Bono para una competición europea me parece bastante difícil de asimilar. Es verdad que es un portero que al que Mendilibar redujo mucho su participación, pero bueno, creo que sí que era un portero que en competiciones de este tipo daba muchos puntos, ¿no? O por lo menos subía competitivamente el nivel del equipo. Tengo alguna duda por la estabilidad que puede tener el equipo en banda. Es verdad que Acuña, Navas son recursos fiables, pero me parece que tienen poca profundidad de plantilla, ¿no? Poco fondo de armario para mejorar o para cumplir un poco con las expectativas también en esas posiciones. Sí que me parece que incluso en profundidad este equipo tiene demasiadas cosas por resolver. En zona de tres cuartos me parece que son jugadores muy irregulares, que necesitan encontrar su mejor versión para poder rendir. Creo que lo consiguió Mendilibar a final de temporada, pero que no es algo muy replicable y extensible en el tiempo. Y bueno, la pareja dentro del doble pivote me parece que tiene que cuajar, ¿no? Todavía, tiene que entenderse mejor, tiene que formarse. Es verdad que yo creo que Rakitic, por su experiencia, por su peso, es un jugador que va a ser importante. Veremos si Joan Jordan puede ganar un poco la partida al croata, pero Djibril Sow me parece un jugador que por calidad y por presencia sí que debe ser uno de los hombres de partida de Mendilibar. Y bueno, hay otra fase, ¿no? Y hay otro punto que a mí me parece importantísimo, que puede parecer una tontería, pero creo que tener un punta como en Nesiri, que no siempre tiene esa capacidad de finalización o de rentabilidad o de eficacia, es algo que penaliza bastante al Sevilla. Es un equipo que no siempre que llega, o siempre que llega con peligro, puede convertir goles. Y eso me parece que es algo que tienen que pulir. Por eso, a la hora de formalizar un poco los tres jugadores más interesantes que yo veo dentro de este equipo, me quedo obviamente con Sergio Ramos por ese tema de liderazgo que comentaba, ¿no? Yo creo que es un jugador que puede darle además muchísimo equilibrio defensivo al equipo. Creo que es un jugador que todavía retiene mucha calidad y sobre todo por experiencia y posicionamiento creo que es un jugador que le da un plus al Sevilla. Obviamente Ocampos, porque creo que el final de temporada pasada fue un jugador súper importante para el Sevilla. Recuperar su mejor nivel, su mejor versión puede ser interesantísimo para ver lo que puede conseguir este equipo. Y por supuesto, ¿no? En la eficacia que tenga en Nesiri de cara a puerta, en la producción ofensiva que logre convertir en goles, realmente pasa gran parte, ¿no? De la presencia del Sevilla, ya no solo en Champions League, sino también en Liga, pero me da la sensación de que en una competición de este tipo, la rentabilidad y sobre todo la eficacia dentro y fuera de casa me parece que es esencial. Por lo tanto, muchas dudas este Sevilla, veremos si mejora, porque ya sabemos que la competición es muy larga, la fase de grupos llega a ser muy larga y me da la sensación de que hoy podemos estar viendo un Sevilla y dentro de un mes podemos estar viendo otro completamente distinto. Por lo tanto, vamos a tener fe en lo que pueda hacer Mendilibar con el equipo hispalense. Vamos allá con el Arsenal, porque a mí me parece claramente el mejor equipo del grupo. Creo que puede haber pocas dudas con respecto a esto. Es un equipo que además creo que la temporada pasada llegó a rozar la excelencia. Es verdad que el fondo de armario le alejó del título liguero. Es verdad que también sufrieron bastante en algunos puntos de la temporada, pero creo que se merecen con todas las letras estar en Champions League y ser un equipo con la consistencia como para poder asegurarse un buen resultado, ¿no? Sí que me parece que es un equipo que por calidad y por juego es líder casi indiscutible de este grupo. Sería una sorpresa que no lideraran el grupo cuando termine esta fase de grupos. Un esquema que yo creo que se matiza un poco más en el 4-3-3 gracias a la figura de Declan Rice, un jugador que ha llegado como, bueno, traspaso récord en la Premier League, un jugador creo que excelente, que lo hizo muy muy bien en el West Ham, que es un jugador con una experiencia tremenda como pivote, como eje de juego. Creo que esto además, como digo, ¿no? Potencia bastante un 4-3-3 en el que Arteta se siente cómodo. Creo que la línea defensiva va a ser similar a la de la temporada pasada, con Ramsdale con un poquito más de presión por la llegada de David Raya. Veremos
cómo trabaja con eso Arteta, ¿no? Porque puede incluso combinar un poco la participación en ambos porteros. La línea defensiva, como digo, yo creo que va a ser similar, con Ben White muchas veces haciendo las veces de tercer central, Zinchenko muy metido hacia adentro, facilitando un poco esa salida de balón, siendo un jugador esencial en la producción también de la jugada, de salida de balón, de producción ofensiva, llegando incluso al área contraria. Con la incorporación de Kai Havertz, que es un futbolista que, a pesar de que en el Chelsea lo hemos visto prácticamente siempre delantero centro, creo que es un jugador que tiene que aportar como interior, ¿no? O que es ahí quizá donde puede ser más útil. Algo muy parecido a lo que comentábamos con Mason Mount, ¿no? Pero sin partir de la base de la jugada. Creo que Kai Havertz puede ser un jugador muy interesante en este equipo cuando se acople un poco a esa presencia dentro del interior. Y obviamente, ¿no? Para mí hay muchos nombres importantes dentro de este Arsenal. Zinchenko es uno de ellos, sin duda. Saliba y sobre todo su rendimiento. Y el rendimiento de Ben White en banda derecha, ¿no? Que le quitó el sitio a Tomiyasu, que cambió su posición, que de alguna manera se ha hecho relevante en una posición en la que prácticamente pocos podían pensar que podía rendir. Pero nos vamos a 3 nombres importantes. Yo creo que al final afianzar jugadores como Declan Rice, Odegaard o Saka en este equipo realmente es bastante sencillo, ¿no? Pocos se imaginarán que cualquiera de estos 3 jugadores no van a ser importantes en la temporada del Arsenal. Creo que Declan Rice está condenado a entenderse en este equipo, creo que por lenguaje futbolístico encaja a la perfección, creo que en ese eje va a ser un jugador que transite bastante cómodo, creo que además va a evolucionar precisamente a ese único pivote. Sí que lo hemos visto acompañando a Thomas Partey, incluso Thomas Partey jugando de lateral, interiorizando como hacía Zinchenko en banda izquierda, pero creo que eso tiene poco recorrido, sinceramente. Creo que realmente Arteta va a buscar soluciones distintas. Odegaard va a ser el amo del juego interior, de ese carril interior que ahora pues tiene la presencia de Havertz, que puede ser importante, y por supuesto Bukayo Saka, que me parece un jugador impresionante, que seguimos hablando de Saka y parece que tenemos que hablar aún más, ¿no? Porque es un futbolista excelente, una producción ofensiva brutal, un cambio de ritmo, una velocidad, una jugada en profundidad, interiorizando también con muchísimo criterio, finalizando jugadas, siendo uno de los grandes surtidores de peligro, ¿no? Con un Gabriel Jesús que veremos si se adapta y se acopla del todo después de esas lesiones, con un Nketiah que desde el banquillo puede ser útil. Creo que al final este Arsenal sí que tiene una profundidad de plantilla suficiente como para poder encarar un reto como el de la Champions League y sobre todo seguir disputando la Premier League con eficacia. Y bueno, pasamos al PSV. Pasamos a un equipo neerlandés que, como ya sabéis, ¿no? Un equipo de Eindhoven, un equipo que bueno, el año pasado tuvo sus vaivenes con la salida de Van Nistelrooy. Es verdad que me da la sensación que este PSV ha perdido ciertas piezas y ciertas ideas por el camino y que eso les ha podido penalizar. Pero sí que me parece que es un equipo bastante bien formado. Creo que la idea de Peter Bosz encaja bastante bien con lo que es este conjunto, ¿no? Es un 4-2-3-1 bastante estable, un 4-2-3-1 con mucha producción ofensiva en zona de 3/4, con ciertos intercambios posicionales que me parecen muy interesantes. Creo que hay un jugador que se siente bastante cómodo en el cambio de rol, en esa interiorización, dejando un poco el carril a Van Aanholt. Me gustan mucho las bandas de los laterales del PSV, tanto Serginho Dest como Van Aanholt son bastante largos, son muy profundos. A Van Aanholt, la verdad es que yo le llevo admirando desde hace bastante tiempo. Creo que fue en el Vitesse donde lo empecé a ver, sobre todo cedido por el Chelsea. Un jugador con mucha soltura, ¿no? Para llegar a línea de fondo, un futbolista con buen centro. Y me parece que puede ser un jugador, un equipo interesante, ¿no? Dentro de lo que ofrecen, dentro de lo que tienen y sobre todo con 3 figuras que a mí me parece que destacan sobre el resto. El primero es Saibari, un mediapunta marroquí que a mí me parece que tiene muchísima calidad, que está jugando bastante con la selección de Marruecos. Parece que Regragui le va a ir dando un poquito de protagonismo dentro de la selección nacional. Noah Lang, que es un futbolista que a mí me parece que tiene muchísima calidad, que tiene ese puntito de querer hacer un poco de todo, ¿no? En ataque. Es un jugador que puede finalizar, que puede dar último pase, que puede producir jugada, que puede acelerar en algún momento, que puede llegar a línea de fondo. Es un jugador que tiene bastantes caras y que creo que puede brillar en un PSV
con esta tendencia ofensiva y sobre todo sin complejos, ¿no? Y bueno, obviamente Luuk de Jong, ¿no? El alma de la eficacia, un jugador con muchísima calidad, un futbolista que ha demostrado que en la Eredivisie todavía está vivo en cuanto a esa capacidad y esa eficacia para poder producir goles, y siendo un puntal de referencia dentro de un PSV que ha seguido compitiendo gracias a sus goles. Por lo tanto, creo que es un jugador importante y fundamental para los planes a medio plazo de este PSV de cara a poder clasificarse para la siguiente ronda. Y bueno, finalizamos con el Lens, un equipo francés, uno de los proyectos para mí más interesantes de la pasada campaña en Ligue 1. Creo que el fútbol francés tiene que estar muy agradecido al Lens por la temporada que hizo el año pasado, por plantar cara incluso durante muchas jornadas al Paris Saint-Germain. Es verdad que es un equipo con limitaciones, es verdad que es un equipo que puede dejar dudas. Es verdad que a mí me parece que Frank Reich tiene bastantes problemas esta temporada. No ha empezado nada bien la temporada. Está, si no me equivoco, es colista o está muy cerca, ¿no?, de serlo. Creo que lo ha perdido todo o ha empatado un solo partido. La verdad es que no ha tenido suerte en este comienzo de temporada, no lo está haciendo bien. Está teniendo muchas dudas, principalmente porque ha perdido grandes jugadores como Luis Openda, como Seko Fofana. Realmente hay muchas bajas importantes que hacían este equipo especial la temporada pasada, ¿no? Es verdad que han llegado jugadores, ha llegado Wahi, que es un jugador que hizo o tuvo muy buen rendimiento en el Montpellier. Yo creo que hay muchas cosas que mantienen, ¿no? Porque me parece que, por ejemplo, Machado es un jugador súper interesante en esa banda izquierda. Creo que el poder colocar a Sotoka en banda derecha les facilita también esa producción ofensiva, esa profundidad. La línea de tres centrales es bastante estable. Samba, el portero, que sale del Nottingham Forest. Sí que me parece que hay varios jugadores que pueden tener calidad para dar algo diferencial, pero no me parece que sea un Lens que asuste tanto como para compararlo un poco con la temporada pasada. Vamos a ver qué rendimiento tiene. Pero bueno, yo me quedo un poco con los nombres que he dado antes, ¿no? Machado, el lateral izquierdo, casi extremo, que juega por banda izquierda, 30 añitos, creo que es un jugador que con experiencia y esas ganas, ¿no?, de ser, siempre tener una presencia ofensiva en este equipo, significa y soluciona muchas papeletas a nivel ofensivo. Sotoka, que es un futbolista que incluso ha jugado en punta, que ha jugado también como media punta en esa doble... En ese doble rol, ¿no? El 3-4-2-1 le da un permiso ahí especial para que los extremos interioricen mucho, dejar paso a los carrileros, que tengan esa presencia un poco. Sotoka ha jugado mucho en esa posición, incluso como punta, como digo. Y bueno, Wahi, ¿no? Yo creo que viene un poco a tratar de nivelar un poco esa salida de Openda, que me parece bastante dolorosa, un jugador muy muy importante, y sobre todo la sensación de que bueno, es difícil, ¿no?, suplir jugadores con tantísima calidad. Creo que Wahi lo ha hecho bien en Montpellier, veremos si es suficiente como para poder rivalizar o para poder llegar al nivel que se puede esperar de un equipo como el Lens después de la temporada pasada. Dicho esto, ¿con qué me quedo yo dentro de este grupo? Bueno, para empezar, creo que Arsenal y PSV se pueden hacer con las dos plazas que dan acceso a octavos. Esa es un poco mi gran apuesta. Creo que el PSV es un equipo bastante estable, un equipo que, aunque puede sufrir a nivel defensivo, sobre todo por la largura de sus bandas, ¿no?, y por esa capacidad relativa o esa irregularidad que puede tener su defensa, sí que me parece que es un equipo que puede plantear serios problemas a un Sevilla que a mí me deja muchas dudas a comienzo de temporada. Ojalá esto cambie, ¿no?, y ojalá me equivoque, pero creo que el Sevilla puede caer a la Europa League, algo que no les puede significar algo muy negativo, porque realmente es una competición con la que tienen cierto duende. Y bueno, sí que me parece que el Lens, a pesar de ser un equipo llamativo y un equipo importante la pasada campaña, creo que ha perdido demasiadas piezas como para poder aspirar a tener continuidad en competición europea durante este año, ¿no? Sí que me parece que es un equipo que además sí puede sufrir bastante ese vértigo que hemos visto en muchos equipos cuando juegan competición europea y no tienen esa realidad o esa normalidad en jugar varias veces a la semana. Por lo tanto,
creo que le puede penalizar bastante la profundidad de plantilla a los de Franchise. En ese sentido, esta es mi apuesta. Esto es un poco lo que opino del grupo B. Creo que hemos hecho un repaso bastante interesante, ¿no?, por los 4 equipos. En este sentido, espero que os haya gustado, espero que os haya servido, espero que haya sido útil para conocer un poquito mejor la realidad de estos 4 equipos antes de que empiece la competición, a muy poquitos días de que comience. Por lo tanto, espero que lo hayáis disfrutado. Suscribiros si no lo habéis hecho ya. Por supuesto, dejad en comentarios todo lo que os parece este grupo, alguna idea que podáis tener para cubrir esta Champions League de cara a la próxima temporada. Y por supuesto, dad like al vídeo si os ha gustado, porque a mí me ayuda a posicionarlo y sobre todo que llegue mucha más gente a disfrutar de este vídeo y de hacer esta comunidad cada vez más grande. Así que nada más, espero que os haya gustado, como digo, y muchas gracias como siempre por estar al otro lado.